Bien, buenos días. El tema de la teórica del día de hoy es fisiología de la presión arterial. Este tema no está en el libro de Guyton, porque el libro de Guyton nos habla solamente sobre el aspecto de distensibilidad vascular y más el aspecto de medición de la presión arterial. Entonces, este tema se está sacando desde otra bibliografía que se les va a proporcionar, el PDF. Y bueno, para el resumen de este tema que tienen que hacerlo para su examen de prácticas, lo tienen que hacer también del PDF que se va a dejar en el Classroom de clases teóricas, ¿no? Por si acaso no está en el tema no está en el libro de Guyton. Entonces, este es un tema que se ha sacado de varios textos relacionados con fisiología de la presión, ¿no? Muy bien. Vamos a iniciar. Si vamos con el sonido, ¿me pueden confirmar si estamos escuchando bien? Se la escucha, doctor. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, comencemos. Bien, lo que ustedes están viendo acá, si pueden apreciar, estamos frente a lo que se denomina como los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos, ustedes saben muy bien, saben que tienen una anatomía. Y en esa anatomía se puede reconocer que tienen un tejido conectivo que rodea una capa muscular interna, y esta capa muscular interna rodea a lo que es un endotelio, ¿no? Una capa endotelial interna de células. ¿Qué es diferente entre esto, que es una arteria, a una vena? Vamos a ver que las venas carecen de la capacidad contráctil que tienen las bacterias, en primer lugar, porque la musculatura lisa que corresponde al músculo de los vasos sanguíneos es muchísimo mayor en una arteria que en una vena, ¿no? Y además las capas elásticas, las fibras elásticas están en mayor cantidad en una arteria que en una vena. Es una gran diferencia. ¿Qué lo hace diferente una arteria a una vena de un capilar? Si se dan cuenta, acá el capilar solamente presenta una capa endotelial de células. Obviamente los capilares además tienen poros, tienen fenestraciones, ¿no? Por donde pasan las sustancias desde el interior del capilar, como ser oxígeno, nutrientes, enzimas, hormonas, sustancias, aminoácidos, lo que ustedes se imaginen que está dentro del plasma, pasan hacia las células, y de las células se torna hacia la sangre por intermedio de los capilares, los desechos, tal vez otras sustancias que han elaborado las células, otros nutrientes, hormonas, enzimas, etc. Pero si se dan cuenta, un capilar no tiene capa muscular. Un capilar no tiene fibras elásticas, pero sí una arteria en gran cantidad y luego una vena. ¿Qué hace eso? ¿Qué nos hace tomar en cuenta? ¿Quién va a tener mayor presión? O que cuando hablemos de presión arterial, como su nombre lo dice, en las arterias, debido a la mayor cantidad de tejido conectivo que rodea, debido a la mayor cantidad de fibras musculares, debido a la mayor cantidad de fibras elásticas. Es por eso que se mide la presión en las arterias y no en las venas, pese a que tienen un grado de presión, no se miden en las venas. O sea, no es un parámetro de medición de la presión. Si bien las venas tienen su presión, es mínima relacionado en relación a una arteria. Y los capilares tampoco sirven para medir la presión. ¿Tienen presión? Sí, tienen. Ustedes han visto que, por ejemplo, los capilares que están localizados a nivel del pulmón tienen una presión de 7 milímetros de mercurio. Los capilares que están
como acá a nivel del lecho capilar de cualquier parte del cuerpo, que no sea el pulmón, tienen una presión de 17 milímetros de mercurio. O sea, no dejan de tener presión, pero no sirven para medir la presión arterial. Nosotros medimos siempre una arteria, por esa razón. Entonces, como les digo, la arteria es donde se mide la presión arterial. Tiene una capa de células musculares, un tejido conectivo, fibras elásticas, tiene una capacidad de distenderse y también hasta cierto punto estirarse y luego, o sea, dilatarse y luego volver a su posición normal, a su diámetro normal. ¿Qué se llama eso? Se llama vasomotricidad. Vasomotricidad, la capacidad que tiene una arteria de distenderse y regresar rápidamente, o tratar de regresar, porque tiene muchas fibras elásticas, tratar de regresar a su tamaño original. Solamente mediante la presión va a distenderse y va a tratar de volver, porque es fibras elásticas, como liga, ¿no? En una vena es totalmente diferente. La vena tiene la característica de distenderse mucho, o sea, se estira mucho una vena. Cosa de que si la sangre llega con mucha presión, la vena puede distenderse hasta 8 veces más su diámetro. Mientras que una arteria no. La arteria se puede distender hasta máximo o sea, ni siquiera el doble, para que me entiendan. Pero una vena se distiende hasta 8 veces más. Entonces, ¿me servirá para medir la presión arterial una vena? No me sirve. Porque el hecho de que una vena se distienda o se estire mucho, ya no me permite calcular la presión arterial para la forma clínica que yo quiero. Evidentemente, se mide la presión arterial la presión venosa, se puede llegar a medir, pero no es un método para medir la presión en una persona. La presión siempre se mide en una presión máxima, y la presión máxima siempre te dan las arterias, por las razones que les he mencionado. ¿Se va escuchando, chicos? Sí, doctor. Cualquier duda que tengan, me indican y obviamente vamos a explicar. Pueden interrumpir. Entonces, si se dan cuenta en este gráfico, yo tengo acá en el eje vertical la presión y en el eje horizontal tengo lo que se denomina como diámetro del vaso sanguíneo. Entonces, miren, yo tengo arterias grandes cuya presión también va a ser grande, porque aquí está lo que se denomina la presión, ¿no? En este eje, en el eje de las yes, se podría decir, el eje vertical. Y mientras va disminuyendo mi presión, va disminuyendo también el diámetro de las arterias. Cosa de que en pequeñas arterias yo tengo menos presión, en arteriolas yo voy a tener mucho menos presión, y en los capilares obviamente va a haber menos presión. Y si hablamos de venas, va a haber mucha menor presión. Recuerden que las venas tienen menos tejido, se podría decir, comparado con una arteria en relación a su función, ¿no? Entonces una vena tiene mucho menor presión. Vámonos a ejemplos. Cuando yo mido la presión arterial, lo mido en una arteria grande, como ser la arteria del brazo, la arteria braquial, o que está relacionado con una arteria que es la arteria subclavia, la arteria aorta, que son arterias grandes, ¿no? En diámetro, y que su presión es, por ejemplo, de 120 milímetros de mercurio, sistólica o mayor, y 80 diastólica. Mientras que si yo voy disminuyendo el tamaño, vamos a encontrar que en las arteriolas el promedio está en 35 milímetros de mercurio. Eso les debí explicar en el anterior tema, que era visión general de la circulación, que 35 milímetros de mercurio era la presión en una arteriola, en el extremo arteriolar de un capilar.
Luego llegamos a los capilares, la presión es mucho menor, 17 milímetros de mercurio en el lecho capilar sistémico, porque en el pulmonar es mucho menor. Les he dicho hace rato que es de 7 milímetros de mercurio. Ahora vamos disminuyendo y vamos a ver que, por ejemplo, la presión puede ser a nivel del corazón de 0 a 5 milímetros de mercurio, venosa, ya estamos hablando de venas. Y si hablamos de presión venosa, un poco mayor, a nivel sistémico es de 10 milímetros de mercurio, a nivel de los capilares. Entonces, en las venas que llegan al corazón y en la aurícula derecha la presión es de 0 milímetros de mercurio. E inclusive puede llegar a tener presión negativa en los senos de la cabeza. Seno sagital superior, seno lateral, seno occipital, seno cavernoso, todos los senos donde aloja sangre venosa, presión negativa, o sea, menos 10, menos 5 milímetros de mercurio. Se entiende que la presión va disminuyendo desde una presión máxima donde se mide hasta una presión negativa. Se entiende que tenemos diferentes tipos de presión, ¿sí? Ok, muy bien. No se olvide entonces. Entonces, ahí están los datitos que puedo tener a nivel de la aorta, por ejemplo, 100 a 120 milímetros de mercurio. En las arterias braquiales lo mismo. En las arteriolas puedo tener 35 milímetros de mercurio como promedio hasta 50. En los capilares sistémicos tengo 17 hasta 20 milímetros de mercurio. En las arterias pulmonares yo tengo 15 milímetros de mercurio. En los capilares pulmonares puedo tener de 7 a 10. En las arterias puedo tener de 15 hasta 25 milímetros de mercurio. Varía. En las venas, no se olviden, puedo tener 10 igual. Puedo tener 0, 5, o puedo tener negativo en las arterias. O sea, la presión es diversa en mi cuerpo. Entonces, ahí está un gráfico que ustedes lo van a analizar conforme a que cuando tengan esta grabación lo vean bien. Y ya les he explicado esto. Como mayor presión, mayor diámetro de las arterias. Y en la parte sistémica es mucho mayor, quiero que entiendan este gráfico, la presión es mucho mayor en la parte sistémica que en la parte pulmonar. En los pulmones siempre hay menor presión que en la parte sistémica. Recuerden que hay dos tipos de circulación. Circulación pulmonar y circulación sistémica. La circulación sistémica siempre va a tener mayor presión. Y la circulación pulmonar, menor presión. Desde el punto de vista de arterias y venas. Muy bien. Entonces, la gran diferencia, ¿no? Hay entre una arteria y una vena. Las venas sirven más para reservar sangre, para tratar de reservar la cantidad de sangre o de un reservorio de sangre. Obviamente sirve para que retorne la sangre al corazón, ¿no? El retorno venoso. Pero las arterias nos sirven para impulsar la sangre mediante esa presión. Bien, entonces el flujo sanguíneo, por ejemplo, en las arterias son de este tipo. Tenemos un flujo sanguíneo directo que se denomina flujo sanguíneo laminar. Stanislav, por favor, tu micrófono. Un flujo sanguíneo laminar, ¿no? Este flujo sanguíneo laminar es... Doctor, no es mi micrófono, doctor. Directo, ok, ya, disculpa. Flujo sanguíneo directo. Y luego tenemos un flujo sanguíneo turbulento. Si yo les preguntara, ¿cuántos tipos de flujo sanguíneo hay? 2. Laminar, el que va directo y generalmente central, o sea, que va en medio de las arterias. La sangre avanza por el centro directamente. Y el flujo sanguíneo turbulento. Ese es el otro tipo de flujo sanguíneo, turbulento. El turbulento es el que me genera... es la sangre que va, digamos, pegada a las paredes de los vasos sanguíneos. Ese flujo sanguíneo turbulento es lo que me genera la presión, sumado al flujo sanguíneo laminar, pero sobre todo el turbulento, porque el turbulento hace que, como está pegado hacia los costados, hacia las paredes de los vasos, genere una especie de remolinitos, ¿no? Y eso genera presión. Entonces tenemos un flujo sanguíneo laminar y turbulento que ambos me producen la presión arterial. Bien, presión arterial, entonces, ¿qué es la presión arterial?
Ya hemos visto, ya se darán cuenta que es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos, de una arteria. Puede ser de una vena, puede ser de un capilar. En todo lado hay presión, ¿se han dado cuenta? Pero, ¿dónde yo mido? Generalmente en una arteria. Por eso siempre se dice presión arterial. Pero no por eso la vena no tiene presión, no por eso los capilares no tienen presión. En todo lugar hay presión, pero se mide en una arteria. Bien. ¿Quién está haciendo ese ruido, por favor? Es un ruido molesto. Que apague, por favor. Si no... Elian Cruz, doctor. Elian Cruz. Ya, Elian Cruz, si no apagas, voy a suspender la clase, por favor. ¿Sí? Es que es molesto para mí, tal vez para ustedes no. Ya, muchas gracias. Entonces, la presión arterial no solamente está en las arterias, también está en las venas, en los capilares, y está también en el corazón, en los ventrículos. De ahí parte, ¿no? Desde los ventrículos parte la presión arterial. Bien, ¿y saben por qué parte desde los ventrículos? ¿Cuánto me pueden decir? Cuando yo he llevado cuando yo llevé lo que era el fisiología del corazón, les expliqué que el ventrículo izquierdo tenía una determinada presión en el momento de la expulsión de sangre y el ventrículo derecho tenía una determinada presión. A ver, ¿quién es el capo o la caperuza que se acuerda cuánto era la presión en el ventrículo izquierdo y cuánto era la presión en el ventrículo derecho? En milímetros de mercurio. ¿Cuánto era la presión en el ventrículo? ¿No se acuerdan, chicos? Recuerden, en el periodo de eyección del sístole, de la fase de contracción, los sístoles, era de 80 milímetros en el lado izquierdo, en el ventrículo izquierdo, y 8 en el ventrículo derecho. Yo sé que se han acordado, ¿no? 80 y 8. 80 en el izquierdo. Y ahora, recuerden, a ver, si yo les pregunto ahorita, ¿cuál es la presión mínima? Ustedes saben que la presión máxima, ¿cuánto es? 120. ¿Y cuánto es la presión diastólica o mínima? 80, doctor. 80, muy bien, Stanislao, 80, exacto. Entonces, ahí parte, desde el corazón parte la presión. 80 milímetros de mercurio en las arterias, estamos hablando, ¿no? Y en el lado derecho, ¿cuánto era? 8. ¿Cuánto es la presión pulmonar? ¿Quién me puede decir? Si la presión sistémica es 120, 80, ¿cuánto será la presión pulmonar? 25, 8. ¿Y de dónde sale ese 8? De esa presión del corazón del ventrículo derecho. O sea, quiero que partan de esto. El corazón es el que me produce la presión. Si mi corazón late mucho, su presión va a ser mayor. Si late poco, presión menor. ¿Y de dónde parten los números? Del 80 en el ventrículo izquierdo y del 8 en el ventrículo derecho. Arterial, estamos hablando de presión arterial. Bien, entonces, ¿qué más dice acá? El corazón es la fuerza que, bueno, la presión es la fuerza que ejerce contra las paredes de las arterias, producida gracias al corazón, porque bombea la sangre, ¿no? La sangre circula por todo nuestro cuerpo, por todos nuestros vasos sanguíneos con diferentes presiones. Ya saben ustedes, les he explicado al principio, ¿no? En diferentes lugares hay diferentes presiones. La presión arterial es un buen indicador de la salud de tu corazón. Si tienes presión alta, tu corazón se va a enfermar. Si tienes presión baja, también. No son buenos los extremos en fisiología. La unidad de medida para medir lo que es la presión es milímetros de mercurio. No se olviden, milímetros de mercurio. Tenemos presión arterial sistólica, que es la presión mayor, la mayor cantidad de fuerza que sale la sangre del corazón normalmente, que debería ser de 120 milímetros de mercurio. Esa se llama presión arterial mayor o sistólica. Luego tenemos una presión arterial menor, que sería la presión diastólica. Ya saben que su valor es de 80, que es la presión que sale del corazón con menor. Y ya saben con cuánto sale, 80. Y luego tenemos la presión diferencial, que es simplemente la resta de la presión mayor a la presión menor.
Si yo tengo 120 y 80, ¿cuánto será mi presión diferencial? 40. Si yo tengo 110, 103, 110 y 90, ¿cuánto será mi presión diferencial? 20, doctor. 110, 90, sí, muy bien, muy bien. Ok, ¿cuáles son los factores que influyen en la presión arterial? Primero, la edad. No es lo mismo la presión arterial de un recién nacido a de un adulto o mi presión. Va aumentando poco a poco. El estrés. Generalmente cuando nosotros nos estresamos generamos adrenalina. Y cuando hay adrenalina o cortisol también, es otra hormona, que se produce vasoconstricción con la adrenalina, por ejemplo, y esa vasoconstricción hace que el corazón lata más, hace que los vasos sanguíneos generen mayor presión y por ende sube la presión. O sea, el estrés afecta. El sexo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No la cantidad sino estamos hablando de género, ¿no? El sexo hace que los hombres tengan mayor presión arterial que las mujeres. ¿Por qué? En primer lugar, tienen un corazón más grande, tienen capacidad circulatoria mucho mayor que una mujercita, ¿no? La menopausia hace que las mujeres también tengan mayor presión arterial, pasados los 40, 45 años. De acuerdo a la raza, mientras más morenos somos, tenemos tendencia a tener mayor presión. En otras palabras, los afroamericanos, los negritos, tienen mayor presión relacionado a nosotros, digamos. Y nosotros tenemos mayor presión relacionado a los caucásicos, a los choquitos, ¿no? La variación diaria, la presión en la mañana es mucho menor que en la tarde. ¿Por qué? Porque el estrés se suma. Más estrés tienes en la tarde y en la noche que en la mañana. En la mañana despiertas con ganas, ¿no? Y luego tu día se va arruinando es una forma de decirlo, ¿no? Te vas estresando, te vas cansando, entonces eso genera también. Ahora, los medicamentos generan también variación en la presión, ¿no? Todos los medicamentos que ustedes ven acá, diuréticos, beta bloqueadores, vasodilatadores, inhibidores de la enzima de la angiotensina, toditos generan alteraciones de la presión, bajan o suben, o sea, modifican. El ejercicio también. A ver, cuando medimos 120, 80, ¿les medimos cuando están haciendo ejercicio o cuándo se les mide, jóvenes? La presión, ¿cuándo les ha medido? ¿Cómo se les ha medido a ustedes? En reposo, doctor. Tiene que Cuando estar una persona está relajado, calmada, doctor. en calma. Exacto, muy bien, gracias, Stanislao. En reposo. Porque cuando yo empiezo a trotar, mi presión no va a ser 120, 80, mi presión va a ser 170, 180, 150, depende de cómo suba mi presión. Así va a subir, en ese momento que estoy corriendo. Y la presión menor no va a ser 80, va a ser 90, va a ser 110. Pero mientras corro. En el momento que deja de correr, mi corazón va a empezar a descansar y en ese momento también se va a producir la nivelación. Y tengo que volver a 120, 80. Si no vuelvo, ya tengo presión alta. Hipertensión. Bien, ahí vean los datos de cómo la presión va subiendo desde 40, por ejemplo. En el recién nacido, la presión es de 70 sistólica, 40 diastólica. La menor es 40. ¿No? Y va, el primer mes va subiendo, de 70 a 40 va a 85, 54, si se dan cuenta, así va subiendo, hasta llegar a un anciano que mínimamente va a tener 140, 90. Un anciano de 70, 80 años, 90 años. O sea, los ancianos tienen tendencia a tener presión alta. ¿Por qué? Porque sus arterias se endurecen. Las arterias, mientras más dura, mientras más dura es la arteria, más presión. ¿Por qué se vuelve dura la arteria? Porque evidentemente hay envejecimiento, una esclerosis, arteriosclerosis se denomina. Se endurece la arteria con el paso de los años, de las décadas. Y hay veces porque reduce su tamaño por consumo de grasa. Se va taponeando. Tanto nos gusta comer, ¿no? Nuestros chanchitos, nuestras salchipapas llenas de aceite, con mayonesa más, para más aceite, más grasa, más sabor, más placer.
pero también nuestras arterias se van taponeando con grasita, van reduciendo su tamaño y como si estuvieran haciendo una vasoconstricción permanente, la presión aumenta. Porque esa grasa no sale fácil. Esa grasa ya se queda en la arteria. Y eso reduce el tamaño. De tener una arteria así, que normalmente debería estar así, con la grasa va a ser así. Pero así siempre. No porque hay vasoconstricción, sino ya el espacio se reduce y por ende aumenta la presión. Entonces, estos son los datos para saber que uno sí tiene presión cuando midan, si tienen presión alta o presión baja. Presión baja, acá no lo he anotado, pero es 90, por debajo de 90 en sistólica y 60 en diastólica. Y presión alta son estos valores, ¿no? Hipertensión grado 1, si en sistólica le sale esto, en diastólica esto. Hipertensión grado 2, hipertensión grado 3. Esto les puedo preguntar en el examen, si bien es un tema de fisiopatología, pero les estoy mostrando. Entonces, tienen que memorizar estos datos. Cuando se dice que es normal elevada, de 130 a 139, hasta 140 se considera normal, hasta 139, pero ya es normal elevada, o sea, prehipertensión también se denomina a esto, a lo que estoy señalando acá, ¿no? E inclusive los nuevos parámetros se han rebajado. Algunos me dirán, doctor, eso es de chuncho tiempo, pero esto está manejando todavía la Organización Mundial de la Salud. Pero ahora lo nuevo que hace viene es que se baja 10, o sea que ya se considera hipertensión desde 130. Si ya tengo hipertensión 130 en las mediciones, en estado de reposo, quiere decir que ya soy hipertenso, ¿no? Bien, eso lo vamos a llevar bien en tercer año. ¿Qué es la hipertensión? ¿Qué causa? Pero estos datitos sí quiero que me los aprendan, por lo menos. ¿Hasta cuándo se considera normal? Estos de acá, no la nueva. 120-80, normal, hasta 130-85 y normal alta y prehipertensión hasta 89 y 139. Y luego hipertensión grado 1, ¿cuáles son sus valores? Hipertensión grado 2, hipertensión grado 3. Bien. Entonces, tú puedes ser normotenso si tienes presión normal. Tenso viene de tensión arterial. ¿Qué es tensión arterial? ¿Qué es lo diferente a presión arterial? Presión arterial es la fuerza de la sangre contra las arterias. Tensión arterial es la fuerza que tiene la arteria para soportar la presión sanguínea. Eso es tensión. Entonces son dos cosas diferentes. Tensión y presión. Pero se entremezclan, porque a la vez que hay presión hay tensión. Por eso también a la presión en algunos momentos le dicen tensión arterial, o presión, o hipertensión, normotensión. Normotensión cuando yo tengo valores normales. Hipertensión cuando tengo arriba de 140-90. Hipotensión cuando tengo por debajo de 90-60. 90 sistólica, diastólica 60. No se olviden. Ahora, ¿cómo nuestro cuerpo regula la presión arterial? Ya hemos dicho que la presión arterial se puede aumentar por muchas causas. Edad, sexo, por ejercicio, inclusive porque uno tiene estrés, porque se asusta, la presión le sube, se alegra, la presión le sube. De todo te sube y te baja la presión. Depende de tu corazón, pues. ¿Qué hace que tu corazón lata más? A algunos, un susto hace que su corazón lata más. Algunos que yo les diga, muchachos, todos están aprobados en fisiología a partir de ahora, en mi paralelo, todos van a estar con su presión alta por un momento porque les va a subir la presión, ¿no? Pero otros no, tanto. Entonces, ¿qué hace que haya esa regulación? Por ejemplo, son factores reguladores de la presión arterial. Tenemos factores hemodinámicos, por ejemplo. ¿Cuáles son esos factores? El gasto cardíaco, la resistencia periférica, el volumen sanguíneo, la viscosidad de la sangre y la elasticidad de las arterias. ¿Qué tipo de factores son? Hemodinámicos o cardiovasculares. Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que tiene el cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo mayor gasto cardíaco, o sea, mi corazón funciona más, la presión va a ser mayor también, obvio, ¿sí o no? Si mayor funcionamiento del corazón,
mayor presión. Si funciona, menor presión. Otro. Vamos a la resistencia periférica. ¿Qué es la resistencia periférica? Esos capilares o las arteriolas, que son los más chiquititos, que son los vasos sanguíneos previos a una arteria, y para que me entiendan acá, bien con el gráfico. Esto es una arteriola, chicos. ¿Cuántos de estos capilares yo tengo en mi cuerpo? 10.000 millones. 10.000 millones de capilares. Porque son microscópicos. ¿Cuántas arteriolas tendré? 10.000 millones. Porque si se dan cuenta, la arteriola, que es la última parte antes de llegar a un capilar, siempre está con un capilar. ¿Y qué es la resistencia periférica? Acuérdense ese nombre, resistencia periférica. Es la vasoconstricción que se da a nivel de las arteriolas. Porque las arteriolas siguen teniendo ese músculo como una arteria. Por eso sigue llamándose arteriola. Y entonces hay una vasoconstricción. Y como son tantas, 10.000 millones de arteriolas, cuando hay una vasoconstricción generalizada, pueden regular la presión de todo mi cuerpo por su cantidad. Ustedes me dirán, pero doctor, ¿cuánto mide una arteriola? Mide 10 micrómetros. Pero estamos hablando de 10.000 millones de arteriolas. Que si dice nuestro sistema nervioso, vasoconstricción de toditas. Se produce una vasoconstricción de todas y se aumenta la presión de todo. O tal vez una vasodilatación, se disminuye la presión. Pero la arteriola está relacionado con la resistencia periférica. Ya me entienden entonces qué es resistencia periférica. Resistencia periférica, se dice periférica porque los capilares están en toda la periferia de mi cuerpo, están en todo mi cuerpo. No hay célula que no tenga un capilar cerca. Entonces, esa resistencia periférica aumenta cuando hay vasoconstricción. Esa resistencia periférica disminuye cuando hay vasodilatación. Volumen sanguíneo. Si yo tengo la cantidad normal de sangre, tengo buena presión, pues. Si tengo poca sangre porque me miden el aceite y me estoy desangrando, mi presión va a disminuir. Viscosidad de la sangre. Si yo tengo bastante sangre espesa, porque vivo en la altura, tengo muchos eritrocitos, tengo poliglobulia, presión alta, mayor presión. Si tengo pocos eritrocitos, mi sangre es diluida, la viscosidad también afecta el hematocrito, presión baja. Entonces, todo lo que esté aumentado siempre me va a hacer que mi presión suba. Y todo lo que esté disminuido, ya sea vasodilatación, gasto cardíaco, volumen sanguíneo, va a hacer que mi presión baje. Elasticidad de los vasos, que es el otro factor. Yo les pregunto, analicen. En un vaso sanguíneo con mayor elasticidad, ¿es menor o mayor la presión? Mayor elasticidad. ¿Perdón? Mayor, doctor. No. Mayor elasticidad, menor presión. Ya les he dicho que un vaso sanguíneo duro tiene mayor presión. Elasticidad no es lo contrario a dureza. Pues. Mayor elasticidad, mayor presión. Perdón, menor presión. Menor elasticidad, mayor presión. En un ancianito hay menor elasticidad por la arteriosclerosis. Y por ende, mayor presión. ¿No? Es lo único que varía de este cuadro. Este cuadro es mayor gasto cardíaco, mayor presión. Mayor volumen sanguíneo, mayor presión. Mayor viscosidad de la sangre, mayor presión. Mayor resistencia periférica, mayor presión. ¿Y por qué no está en este cuadro la elasticidad?
Porque mayor elasticidad, menor presión, porque se estaría dando sería lo contrario, ¿no ve? ¿Se entiende? Bueno, coloquen su dedito si es que han entendido. Así, ¿no? Bien, chicos. ¿Cómo más se regula la presión arterial? Ya hemos visto de una regulación cardiovascular o hemodinámica. Ahora hablaremos de una regulación de la presión arterial desde el punto de vista del sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo es el que regula la presión arterial. Bien sería, ¿no? Que yo lo pudiera, mi sistema nervioso central pudiera regular, porque así ya no habría hipertensos, porque yo regularía mi presión. Pero lamentablemente el autónomo regula, el simpático y el parasimpático. ¿Y el simpático qué hace? El simpático hace aumentar la presión arterial, vasoconstricción. Hace que las venas disminuyan su volumen, porque produce también una ligera vasoconstricción a nivel de las venas. Excepto en los capilares que no se produce ni vasoconstricción, porque no hay músculo en los capilares, no se olvida. ¿No? ¿Y cómo se regula la presión arterial al margen del sistema nervioso, al margen de los factores hemodinámicos o cardiovasculares? ¿Cómo se regula? ¿Cómo regula mi cuerpo? Que yo tenga, digamos, mucha presión. A ver, por ejemplo, cuando nosotros estamos acostumbrados a vivir acá en el Alto, en La Paz, donde hay altura de más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos al nivel del mar? Cambia de presión. ¿Nos afecta o no nos afecta a nosotros? Nos afecta, doctor. Nos afecta nuestra presión. Entonces nuestro cuerpo tiene que acomodarse porque es otra presión ahí. Presión de oxígeno estoy hablando. Y por ende la presión afecta a nuestro cuerpo y otra presión. Entonces va a ser variable. ¿Y cómo regula nuestro cuerpo esa presión? Eso les voy a decir ahora. De tres maneras. Una acción rápida, una acción intermedia y una acción lenta. La acción rápida es la que actúa en segundos, dice, ¿no? Y está acá. Acción rápida que es sobre todo nervioso, ¿no? Vasoreceptores actúan, quimiorreceptores y actúa el sistema nervioso central mediante una isquemia. La acción intermedia, es lo que está acá al medio, es la que actúa los vasos sanguíneos mediante minutos, estrés vascular. La acción rápida es en segundos. La acción intermedia es en minutos, regulación de la presión, mediante los vasos sanguíneos, mediante la translocación de líquidos. O sea, ¿qué es la translocación? Paso de líquidos de mi cuerpo, se van a mover los líquidos. Y ahí va a actuar el sistema renina-angiotensina. Eso es acción intermedia. Cuidado, les pregunte. A ver, el estrés vascular, ¿qué tipo de acción es frente a la regulación? ¿Es acción rápida, es intermedia o lenta? Ustedes me dirán intermedia, ¿no? Los de acción lenta actúan en horas o días o semanas, ¿no? Y ahí estamos en el sistema renal del riñón. El riñón es el que regula netamente. Entonces, no se olviden. Riñón, acción lenta. Vasos sanguíneos y hormonas, acción minutos o intermedia. Y acción rápida de segundos de la presión, nervios, sistema nervioso simpático. A ver, ¿cómo regula el sistema nervioso? Recordemos cómo regula el sistema nervioso la presión arterial. Primero, el sistema nervioso le dice al corazón, ustedes saben que el sistema nervioso simpático manda a que el corazón lata más. El gasto cardíaco está influido por el sistema nervioso. El sistema nervioso hace que los vasos sanguíneos tengan resistencia periférica en las arteriolas. ¿Sí? Eso hace el sistema nervioso. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, nuestra presión puede aumentar hasta un 40%. ¿Qué quiere decir? El 40% de 120, ¿cuánto es? El 50% sería 60, ¿no ven? Y el 40 será 50. Sumemos 120 más 50. ¿Cuánto es? 170. Entonces, hasta 170 puede subir nuestra presión arterial en sistólica. Y en diastólica es lo mismo. Entonces, se imaginan 170, pues mucha presión, pero es momentánea.
no está todo el tiempo así. Entonces, nuestra presión se va a regular cuando dejemos de hacer ejercicio. La presión es dañina. Una persona tiene presión alta, si ustedes van a escuchar, tiene presión alta porque constantemente su presión está arriba de 140. Siempre, aunque esté descansando, esté durmiendo, su presión está arriba de 140. Eso es hipertensión. Es una enfermedad incurable, donde tu presión ya no la puedes bajar por sí solo. Necesitas de medicamentos, necesitas de dieta, necesitas de ejercicios. Mientras que el sistema nervioso regula esos 170. Lo va a bajar porque el corazón va a descansar. Mientras en un hipertenso, si el corazón está latiendo, entre comillas, lento, igual es su presión alta. Bien. ¿Qué son los centros vasomotores? ¿Saben qué, muchachos? En el bulbo, y señoritas, en el bulbo y en la protuberancia, que son estas dos partes del encéfalo, yo tengo lugares que se denominan centros vasomotores. Unos están ubicados a nivel del bulbo y otros a nivel de la protuberancia. Son tres. Hay un centro vasodilatador, hay un centro vasoconstrictor y hay un centro sensorial. ¿Ok? Quiero que me entiendan eso. Centro vasomotor, que se va a abreviar CVM. ¿Dónde están localizados estos centros vasomotores? Entre lo que es la protuberancia y el bulbo. Y abajito de eso ya está la médula. A nivel del cuello, para que se den cuenta. Más arriba del cuello, ¿no? En la base del cráneo. Hay un centro vasoconstrictor, sí o no, que es bilateral, que se denomina C1 o vasoconstrictor. Y hay un centro vasodilatador, que es el A1. ¿No? Se denomina así nomás, A1 para estos diapositivas, y C1. Y tenemos un centro sensorial o cardioinhibidor, que es al centro. O sea, hay neuronas, son neuronitas que van a informar al cuerpo para hacer o vasoconstricción o vasodilatación. ¿Y quién va a decidir eso? El centro sensorial. O sea, la información llega primero acá, al centro sensorial, y luego le dice, bueno, nuestro cuerpo necesita subir la presión, entonces que actúe el centro vasoconstrictor. Y este centro vasoconstrictor va a mandar señales a todo el cuerpo mediante el simpático, empezando por el corazón. O tal vez diga, está la presión alta, ha hecho ejercicio, bajaremos la presión. El centro sensorial detecta eso y le manda al centro vasodilatador y le dice que produzca vasodilatación, que eso generalmente reduce la presión arterial. Entonces, estos centros vasoconstrictores trabajan, por ejemplo, están relacionados con el sistema nervioso simpático, con la médula espinal, con el corazón, controlan la frecuencia cardíaca, controlan la resistencia periférica, ¿no? Mientras que la zona vasodilatadora es más inhibidora de la presión, baja la presión, ¿no? La zona vasodilatadora que están viendo va a mandar al parasimpático, por ejemplo. Va a hacer que haya menos latidos cardíacos, va a hacer que las arterias, las venas, tengan una función más de bajar la presión, vasodilatadora. Y el cardioinhibidor, que es la zona sensorial, que les había dicho que es la que está al centrito, esta va a decidir, pues, cuándo aumentar o cuándo informar al centro vasoconstrictor, cuándo informar al centro vasodilatador, dependiendo de las necesidades de mi cuerpo, ¿no? Y va a trabajar ya sea con el sistema simpático o con el parasimpático, ¿no? Y aquí están, ahí está. En la protuberancia y en la médula están los centros vasomotores. ¿Cuáles son esos centros vasomotores? Vasodilatador, vasoconstrictor y sensorial. ¿Y de dónde reciben la información? De estos lugares donde hay vasoreceptores. Ahorita vamos a hablar de eso. Bien, ¿qué más hace el sistema nervioso? El sistema nervioso, aparte de hacer esto, hace una respuesta isquémica, ¿no? Una respuesta isquémica. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la acción del simpático. Eso va a hacer que haya mucha vasoconstricción,
hace que aumente las arteriolas, su vasoconstricción, y por eso aumenta la resistencia periférica. Va a hacer que los riñones reciban poca sangre, la piel, el vaso y el intestino va a tener poca sangre, y eso va a aumentar el retorno venoso de sangre al corazón y por ende aumenta la presión arterial, ¿no? Aumenta la presión, puede llegar a aumentar hasta 250 milímetros de mercurio. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona se está desangrando. Hay una respuesta isquémica para aumentar la presión. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, doctor, se le escucha. Cuando, digamos, tienes un accidente, te estás desangrando, estás perdiendo 1 litro de sangre, baja tu presión de golpe. ¿Cómo notas que baja tu presión? Estás enfriándote, porque ya no tienes sangre en tus vasos sanguíneos, no hay presión. Tu corazón está empezando a latir lento, porque primero al principio está empezando a tratar de latir rápido, pero luego va a empezar a latir lento. ¿Qué va a producir? Una respuesta isquémica rápido. El sistema nervioso va a hacer que no le llegue sangre al riñón, no le llegue sangre a la piel, no le llegue al vaso ni a los intestinos, que toda esa sangre se vaya al corazón para tratar de repartir al cerebro y al mismo corazón, que son los órganos donde no debe faltar sangre. Va a aumentar, está tratando de elevar, de subir la presión como sea. Por eso están pálidos los que se están desangrando. No hay sangre en la piel. El problema de que no haya sangre en el riñón es que las células pueden morir y hay un daño renal por hipoperfusión o baja sangre. Pero eso es lo que hace a nivel del sistema nervioso. ¿Gracias a qué? Gracias a que en los vasos sanguíneos se encuentran vasoreceptores. ¿Cómo detecta el sistema nervioso? ¿Cómo detecta que haya necesidad de subir o bajar la presión? Mediante estos vasoreceptores que se encuentran en el callado de la aorta, acá, y también se encuentran en la bifurcación del seno carotidio, a nivel de la bifurcación de la carótida primitiva en externa e interna. Callado aórtico y senos carotidios. Ahí detectan si hay mucha presión o menos presión de la sangre. ¿Por qué en el seno carotidio? Porque detectan la presión que sube a la cabeza, que debería ser de 30 a 60 milímetros de mercurio. No tiene que ser mucha presión, recuerden que la cabeza es cerrada. Eleva la presión, te duele la cabeza. Y a nivel del callado, pero a nivel del callado aórtico no tiene que elevar de 30 a 60 milímetros. Y a nivel de los senos carotidios no debería elevar no debería estar entre mayor a 180, ¿no? Si hay esas oscilaciones, ahí te detecta esos cambios de presión, ya sea para el resto del cuerpo a nivel de la aorta o para los senos carotidios a nivel de la cabeza, ¿no? ¿Y cómo hacen eso? ¿Ven aquí el gráfico? Ahí está en el callado aórtico y ahí está en el seno carotidio. Llevan esa información por medio del nervio vago a nivel de la aorta y por medio del nervio de Hering a nivel del seno carotidio. El nervio de Hering se va a anastomosar, se va a unir, significa anastomosar, al glosofaringio, y el vago y el glosofaringio llegan, ¿a dónde creen que llegan? A la protuberancia y la médula. ¿Y dónde están? ¿Qué están localizados ahí? El centro vasomotor, el centro sensorial. Y ahí deciden si hay que activar el centro vasoconstrictor o el centro vasodilatador. Y para que tengan su respuesta. Entonces, los vasoreceptores están localizados ahí, no se olviden. El callado mediante el vago y el seno mediante el nervio de Hering y el glosofaringio. Entonces, ¿qué hace eso? Una vez que llega esa información mediante estos nervios al centro vasomotor, les manda, el centro sensorial le dice, pues, a ver, actúe o el centro vasoconstrictor o el centro vasodilatador. A ver, ¿qué van a hacer? Y lo que va a hacer es que el corazón lata más, que lata menos, dependiendo quién ha actuado. Que los vasos sanguíneos sufran vasoconstricción, vasodilatación. Eso depende. Entonces, esa información
parte aumentando, bajando la frecuencia cardíaca, como les he dicho, gracias a los centros vasoconstrictores, o C1, por eso les he dicho que se memoricen. Vasoconstrictor C1, A1 vasodilatador, ¿no? Y aumenta la presión arterial, ¿no? En el caso de los sustos, por ejemplo, tu corazón rápido late, igual se produce una vasoconstricción generalizada, ¿no? Los vasoreceptores se distienden, aumentan su descarga de presión, aumentan de que hay mayor presión. La zona sensorial detecta que hay mayor presión, entonces va a disminuir la carga al centro vasoconstrictor. O sea, le va a decir, centro vasoconstrictor, relájate. Ahorita tengo mucha presión arterial que me está mandando información los vasoreceptores del corazón, de la aorta y del seno carotídeo. Entonces, actívense más bien los centros vasodilatadores. ¿No? Porque con un susto te sube la presión. Entonces, tiene que relajarse tu cuerpo, tiene que bajar la presión. Ahora, no solamente hay vasoreceptores, varo viene de la palabra presión, hay también quimioreceptores. Los quimioreceptores me detectan ya no presión, sino me detectan químicos como oxígeno y dióxido de carbono. Y obviamente, a ver, si yo tengo mucho dióxido de carbono, ¿qué harían ustedes? ¿Bajar la presión o disminuir la presión? Si yo tengo mucho dióxido de carbono o poco oxígeno, ¿qué harían? Si fueran el centro vasomotor. ¿Harían vasodilatación Aumentar la o harían vasoconstricción? vasoconstricción, doctor. Muy bien. Entonces, si hay mucho dióxido de carbono, quiere decir que mi cuerpo necesita movilizar la sangre, aumentar la presión sanguínea. Si hay poco oxígeno, lo mismo. Entonces va a haber una vasoconstricción para aumentar la presión, para que el corazón lata más y haya más circulación, llegue al pulmón y se produzca la ventilación pulmonar. Entonces me están entendiendo, me alegra porque me están entendiendo cuál es la función de los quimioreceptores, de los vasoreceptores. Luego mandan la información mediante el nervio de Hering al glosofaringio y del glosofaringio llega al bulbo y la protuberancia. ¿Y qué están localizados en el bulbo y la protuberancia? Los centros vasomotores. Y ahí deciden si va a haber vasodilatación o vasoconstricción. Bien. Cuando la presión arterial en el cerebro es de 80 milímetros de mercurio, actúa, no puede ser por debajo de 80, no puede estar por debajo de 80 a nivel del cerebro. Tiene que tener buena oxigenación. El cerebro es lo que necesita mayor oxigenación, mayor oxígeno, las neuronas. Gasta mucha energía. Y ustedes saben que para tener energía se necesita ATP y para hacer ATP se necesita glucosa y oxígeno, ¿no? Mediante las mitocondrias. Bien. La reacción de Cushing es simplemente una isquemia al sistema nervioso central porque aumenta el dióxido de carbono o anhídrido carbónico y se puede producir una hipertensión intracraneal porque, ¿qué ha sucedido? En la enfermedad se produce cuando hay mucha, en la enfermedad de Cushing, el síndrome de Cushing se produce porque hay mucha hormona, mucho cortisol, hormona de la glándula suprarrenal, y eso puede aumentar la presión arterial. Es por eso que las personas que tienen síndrome de Cushing tienen presión alta. Bien, entonces, no se olviden. Ahora, miren, aquí que se encuentra centros vasomotores, ¿no ve? Los centros vasomotores. ¿Qué estoy señalando acá? Corteza cerebral. ¿Qué estoy señalando acá? Lóbulo anterior, zonas orbitarias de la cíngulo, amígdala, hipotálamo, hipocampo. ¿Por qué menciono eso? Porque todo nuestro encéfalo está interconectado con esta zona también que se denomina centros vasomotores. Por ejemplo, el cíngulo o la amígdala. La amígdala está localizada acá y la amígdala, por ejemplo, son neuronas que están en el encéfalo, amígdala cerebral, no amígdala del cuello, amígdala cerebral.
La amígdala cerebral está relacionada con la ira. Y cuando una persona tiene mucha ira o está enojada, ¿le sube o no la presión arterial? ¿Le sube, doctor? Sí, le Sí, sube. doctor. Hay muchas personas que son hipertensas y que porque se han enojado les da una embolia, un accidente cerebrovascular, porque se rompen los vasos sanguíneos por la hipertensión, porque está interconectado. A ver, la corteza cerebral, en la corteza cerebral, ¿qué está? La memoria, los recuerdos. Cuando ustedes recuerdan algo, ¿les puede subir la presión arterial? Sí, doctor. ¿Cómo qué Depende de la recuerdo? emoción. Depende de qué emoción, dice. A ver, ¿qué recuerdo que está en la corteza puede subir en la presión? Un momento alegre, doctor. Eso, ¿no? Que piensen en su primer beso. Ya pide su corazón va a latir un poquito y les va a subir un poquito la presión. Lo que Sí. quiero que me entiendan es que todo está relacionado con la presión, con los centros. Hay interconexión desde aquí, hasta el bulbo y la protuberancia. Igual el hipotálamo de la misma manera. Bien. Ok, entonces, estos centros nerviosos superiores que hemos mencionado, porque están más arriba del bulbo y la protuberancia, pueden acelerar o frenar la vasodilatación o la vasoconstricción. El hipotálamo, por ejemplo, puede hacer lo mismo, ¿no? Por eso hay hormonas que están relacionadas con la presión arterial, porque en el hipotálamo también se secretan hormonas, ustedes saben muy bien, como el cortisol, la adrenalina. La adrenalina bien se sintetiza en el sistema nervioso, pero también está presente en el hipotálamo y en la médula suprarrenal. Entonces, el hipotálamo también tiene un efecto vasodilatador, por si acaso, simpático, ¿no? Mecanismos de acción intermedia. Ya hemos hablado los de acción rápida, ahora hablemos de los de acción intermedia. Los de acción intermedia, por ejemplo, es el estrés vascular, simplemente es la vasoconstricción y la vasodilatación que se produce en un vaso sanguíneo, ¿no? Eso ya es más a nivel de vasos sanguíneos grandes de todo el cuerpo. Ustedes me dirán, pero doctor, el de segundos no era relacionado con vasos sanguíneos también, sí, pero era más enfocado al sistema nervioso. Ahora estamos hablando netamente de los vasos sanguíneos, ¿no? Estamos hablando del interior de los vasos sanguíneos, por ejemplo, de los líquidos que puede haber dentro de un vaso sanguíneo, que es la sangre, ¿no? De la cantidad de sangre que puede tener, de las translocaciones de líquidos, ¿no? La filtración de líquidos, los edemas, los escapes de líquidos que puede haber. Que por ejemplo, cuando se escapa un líquido de mis vasos sanguíneos hacia mi pie, ¿qué se llama edema? ¿Alguna vez han visto que alguna vez se les ha hinchado el pie? ¿A las mujeres embarazadas se les hincha el pie o no? Sí, 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 doctor. doctor. ¿Por qué se les hincha el Sí, pie? doctor. Porque hay una Porque alteración de la presión. Catherine, ¿qué querías decir? ¿O Geraldine? No está bien, doctor. Es que tal vez porque no tienen una buena circulación, tal vez, doctor. No, No sé, eso no, sí. en realidad no es eso. En realidad es porque hay un desajuste de la presión. En una mujer embarazada se altera estos mecanismos de regulación. Entonces empieza a salir agua del plasma y el pie se empieza a hinchar. ¿Por qué? Porque hay tal vez mucho consumo de sal, eso se da. Y la mujer embarazada no puede regular mucho la presión arterial, por eso tiene que consumir poca sal. La sal sube la presión, hace salir líquido Entonces, esa translocación de líquidos hace que se aplaste, ese edema hace que las venas, arterias se aplasten, y eso es como una vasoconstricción, y eso aumenta la presión, ¿no? Translocación de líquidos. Eso se produce a veces cuando bajan los líquidos, mi cuerpo, por ejemplo, a ver, cuando ustedes están acostumbrados a presión alta, viven acá, se van a ir a Argentina, a la playa de Argentina, van a llegar a los 3 días, van a notar que su pie se les va a hinchar. ¿Qué ha pasado? Se van a ir a otro país, se le hincha el pie. Pero no estoy embarazado, ¿por qué se ha hinchado mi pie? Porque tu cuerpo está haciendo un mecanismo de acción intermedia en horas. Es lo que está sucediendo, en minutos, perdón. Lo que está sucediendo es que está sacando líquidos para aumentar la presión.
de tu cuerpo. Y para que se recupere la presión que se ha bajado de golpe. Pues tú estás acostumbrado a la presión alta del Alto, de Bolivia, de La Paz, pero te has ido a vivir, y ahora no pasa en todas las personas. Algunas personas regulan de otra manera su presión arterial, ¿no? Pero en algunas personas este fenómeno se hace bien evidente, de que su pie se hincha para regular la presión arterial. Eso se llama translocación de líquidos, ¿no? También existe el sistema renina-angiotensina, en donde los riñones participan elaborando una hormona que se llama renina, ¿no? ¿Cómo detectan eso? Porque en los riñones hay la nefrona, ustedes saben que es la unidad funcional del riñón, está relacionado con el glomérulo. El glomérulo filtra plasma. Ahí se produce la filtración del plasma en el glomérulo. No, una vez que el glomérulo filtra, dejan solamente los desechos, el agua y el exceso de electrolitos los elimina. Todo esto se localiza a nivel de la nefrona. ¿Qué va a suceder? Va a detectar si nuestro cuerpo necesita mayor o menor cantidad de presión mediante el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular, él es el que reconoce la presión a nivel del riñón, de oxígeno, de dióxido de carbono, de milímetros de mercurio. Hay una estructura que se denomina mácula. Ahí detecta estas variaciones. Y eso va a informar, ¿y qué va a hacer? Va a secretar renina. Y la renina va a interactuar con una sustancia que se elabora en los vasos sanguíneos que se denomina como angiotensina 1, ¿no? Y entonces ahí se denomina el sistema renina-angiotensina, y la angiotensina, ¿qué produce? Vasoconstricción. Y la vasoconstricción va a aumentar la presión arterial. Entonces no se olviden, ¿quién participa? Participa el aparato yuxtaglomerular de la nefrona, participa la mácula densa de la nefrona, participa la nefrona, elabora renina, interactúa con la angiotensina y produce vasoconstricción. Por ejemplo, si baja el sodio, es un electrolito el sodio que está en la sangre, lo va a detectar la mácula densa, detecta estas variaciones, en este caso del sodio, y eso va a hacer que libere renina. Y la renina va a interactuar con la angiotensina, ¿no? Y la angiotensina va a interactuar con el hígado, que va a elaborar una sustancia que se denomina angiotensinógeno, y el angiotensinógeno va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2 a nivel de los pulmones, ¿no? Angiotensina 2, gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Yo sé que es un poco complicadito, y eso va a contraer la arteriola eferente del propio riñón, ¿no? Simplemente es de pasar lo que es el sistema renina-angiotensina. Voy a repetir de nuevo, ¿no? ¿Qué va a hacer? El riñón, en este caso, por la acción del sodio, el riñón va a liberar renina, estoy repitiendo. Una vez que libere renina, esta renina va a hacer que interactúe con la angiotensina 1. ¿Gracias a qué sustancias? Gracias a lo que es el angiotensinógeno, ¿no? Gracias a la enzima convertidora de angiotensina, que va a transformar en los pulmones la angiotensina 1 y en angiotensina 2, ¿no? La angiotensina 2 es un vasoconstrictor fuerte, no solo de los vasos sanguíneos, sino de la nefrona, de la arteriola eferente de la nefrona, ¿no? Entonces, la sal está muy relacionado, por eso hablamos de sodio, cloruro sódico, está muy relacionado con lo que es
la presión arterial. ¿Por qué? Porque la sal, el sodio, retiene agua por un mecanismo de ósmosis. El sodio aumenta el volumen extracelular de líquidos. Por ende, el sodio aumenta la presión, ¿no? Y lo que hace el sodio es aumentarnos la presión. Es lo mismo que les decía en la ósmosis. ¿Se acuerdan? En la ósmosis sale líquido a donde haya mayor cantidad de solutos. Si ustedes tienen muchos solutos, mucho sodio en su líquido extracelular, por fuera de la célula, ¿de dónde va a salir el líquido? Del interior al exterior. Entonces está migrando líquido. Y por ende aumenta el volumen de líquidos. Aumenta la presión. ¿Por qué aumenta la presión? Porque esos líquidos van a comprimir las arterias, van a comprimir las venas, como van a ser como una vasoconstricción desde afuera, apretando las arterias y las venas. Y por ende la sangre vuelve con mayor cantidad de fuerza al corazón y aumenta la presión. ¿No? ¿Qué pasa si disminuye la renina? Si disminuye la renina, baja la angiotensina 2, obviamente no se va a elaborar angiotensina 2, más bien las arteriolas se van a abrir, se va a filtrar más plasma, ¿no? Se va a perder la sal, porque va a haber una eliminación de sal, y se va a perder agua. Todo lo contrario, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de esa angiotensina 2? Se dan cuenta que reduce, o sea, regula el flujo sanguíneo del riñón. En este caso, la angiotensina produce que disminuya o haya una vasoconstricción en las arterias y arteriolas del riñón. Una función es esa. Otra función es estimula la liberación de aldosterona, que es una hormona de la glándula suprarrenal. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona reabsorbe sodio, o sea, evita que el sodio se vaya. Y ustedes saben qué pasa si hay sodio excesivo en nuestro cuerpo. Aumenta la presión. Entonces, lo que quiero que sepan, chicos, es, por ejemplo, estas funciones de la angiotensina 2. ¿Qué hace? Eso yo les puedo preguntar. La angiotensina 2, ¿qué hace? ¿De dónde viene la angiotensina 2? Desde la angiotensina 1. ¿Quién le ayuda a convertirse en angiotensina 2? La enzima convertidora de angiotensina, la ECA. ¿Dónde? En el pulmón. ¿Y de dónde deriva la angiotensina? Gracias al angiotensinógeno, que se libera mediante la renina del hígado. ¿Qué hace la angiotensina 2? Reduce el flujo sanguíneo renal mediante una vasoconstricción de sus arterias eferentes del glomérulo renal. Y estimula la liberación de aldosterona, ¿no? Que hace que la aldosterona retiene sodio y por ende aumenta la presión. En otras palabras, el sistema renina, angiotensina, aldosterona aumenta la presión. Aumenta, si se dan cuenta, ¿no? Hablemos del sistema de acción lenta. Es una acción en donde trata de mantener lo que es la presión arterial mediante el riñón, mediante la diuresis y natriuresis. ¿Qué quiere decir diuresis por presión? Los riñones tratan de mantener la presión mediante el manejo de líquidos. ¿Por qué? Los líquidos los controla el riñón. Si tu riñón está mal, no vas a poder eliminar líquidos. Se denomina anuria cuando uno no elimina líquidos. Normalmente nosotros deberíamos orinar mínimamente entre 250 mililitros, mínimo, lo mínimo. Pero orinamos ¿cuánto? 1,5 litros, y dependiendo, ¿no? Si consumimos 3 litros de Coca-Cola, vamos a eliminar 3 litros de agua, de orina, perdón, porque nuestro cuerpo tiene que regular. Entonces el riñón trata de eliminar lentamente los líquidos de mi cuerpo mediante el manejo del sodio. Por eso se llama natriuresis o diuresis por presión. Si la presión, por ejemplo, reduce
a la mitad de 50 milímetros de mercurio, que debería ser 100 a nivel del riñón, los riñones van a bajar su diuresis a 0 mililitros por hora, ¿no? O sea, bajan la presión también de eliminación o la cantidad de ml. Todo está relacionado con la presión y el riñón y el sodio. Tiene que haber un punto de equilibrio siempre, la homeostasis, ¿no? Siempre que haya mayor consumo de líquidos, también tiene que haber mayor eliminación de líquidos. Menor consumo, menor eliminación. Y esto está relacionado con el manejo de lo que es el riñón por partes. Las claves para la presión arterial: riñón, sodio, ¿no? Desde el punto de vista intermedio y lento. Renina, angiotensina, aldosterona. Palabras claves. Sepan qué es eso, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, qué función tiene la aldosterona, qué función tiene la angiotensina 1, qué función tiene la angiotensina 2, qué función tiene el sodio, ¿no? ¿Dónde se elabora la renina? ¿Quién detecta en el riñón que haya poca cantidad de oxígeno, poca cantidad de presión? Es la mácula del aparato yuxtaglomerular del riñón. ¿Dónde está ese aparato? En la nefrona. ¿Cuántas nefronas hay en mi riñón? 1 millón. Tengo 1 millón de máculas que detectan ahí los cambios de electrolitos, si baja el sodio. Sodio, oxígeno y la presión detecta mi riñón. En base a eso, ven si eliminan líquidos, si se tienen líquidos, si liberan mucha renina, si no liberan renina, si la renina activa la aldosterona más, si se necesita más aumentar la presión. Si yo quiero bajar la presión, pues no libero renina. El riñón no tiene que liberar renina si quiero bajar la presión. Pero que si quiero aumentar la presión, el riñón tiene que liberar renina para que actúe con la angiotensina 1, la angiotensina 2, la aldosterona, para tratar de subir la presión. Ahora, si hay mucho sodio, el riñón tiene que eliminar el sodio para que baje la presión. Pero si tengo poca presión, el riñón tiene que retener el sodio para que aumente la presión, porque el sodio aumenta la presión. Por eso a las personas que tienen presión alta les prohíbe que consuman sodio, porque el sodio produce aumento de la presión por traslocación de líquidos, por ósmosis, hace que aumente la presión por salida de líquidos de las células de los vasos sanguíneos. Entonces, es un poco complicadito, pero apréndanse de memoria las palabras claves de este tema, que es, aparte de lo nervioso es fácil, digamos, ¿no? Centros vasomotores, isquemia, apréndanse bien renina, aldosterona, angiotensina, angiotensina 2, mácula, qué funciones tienen cada uno de estos, el sodio. Bien, ya vamos a acabar. Por favor, denme unos cuantos segunditos, ¿no? Entonces, la sal te hace dar sed. ¿Por qué? Porque genera esa necesidad de ingesta de agua, porque mediante el consumo de agua tú vas a poder eliminar lo que es esa sal en exceso. La sal es un soluto, y si quieres eliminarlo por la orina, la tienes que eliminar mediante líquidos, ¿no? Bien, los riñones sanos normalmente tienen que mínimamente 1,5 litros a 2 litros de orina, normalmente, ¿no? Los riñones sanos van a facilitar el aumento del retorno venoso, ¿no? Va a hacer que se produzca diuresis, va a aumentar el gasto, va a subir la resistencia periférica a nivel renal. Los riñones controlan bien lo que es la presión. ¿Cómo se mide la presión arterial? Mediante estos instrumentos, que es el esfigmomanómetro, que puede ser el tensiómetro, denominado tensiómetro también, o fonendoscopio o esfigmomanómetro. 3 nombres tiene. Hay tres tipos de tensiómetros. El manómetro, el de mercurio, que es este. El aneroide, que es el que utilizamos nosotros, el que es el portátil. Y también hay el digital,
que se colocan en el brazo, en la muñeca, etcétera, ¿no? ¿Y por qué trabaja? Por ondas de presión. Ahí están las partes, por ejemplo, del esfigmomanómetro aneroide, del que utilizamos. Ahí está el manguito de tela, ahí está dentro de está la cámara de goma hinchable, lo que son los tubos de conexión, el manómetro de presión, ¿no? Con las agujitas que registran la presión. Eso lo vamos a hacer en la práctica de presión arterial en vivo. Tenemos el bulbo de presión, la válvula de presión, ¿no? Lo bueno de esto es que es ligero, es portátil, es compacto, lo podemos llevar, pero puede tener una variación de 5 hasta 10 milímetros de mercurio, hasta 5 milímetros nomás, de variación en lo correcto. ¿Cuál es el que no te varía nada? El de mercurio. El de mercurio no te produce ninguna variación. Pero esto generalmente están fijos, porque este mercurio es peligroso transportarlo. Entonces, este es el mejor, el de mercurio. El aneroide hay una variación de 5 milímetros de mercurio. Y el digital hay una variación de 10 a 15 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí está el de mercurio. Es lo mejor, ¿no? Aquí está su medición. Igual tiene su manguito. Lo único que varía es que no hay esto. No hay lo que es el manómetro de presión. Más bien hay esto. Una tabla con mercurio adentro, ¿no? Y ahí como si fuera termómetro, más o menos, si se dan cuenta, ¿no? Pero esto es grande. No es como el termómetro pequeñito. Calculen que aquí es como un aneroide conectado a un mercurio, perdón, a una tabla de mercurio. ¿Cómo se mide la presión? Bueno, rápidamente eso les voy a mencionar. Simplemente es colocar el manguito en la presión. Esto lo van a repasar bien para cuando midamos la presión. Pero ahí están los pasos para medir la presión arterial, ¿no? Y eso en vivo lo vamos a hacer con cada docente porque tienen que saber medir la presión arterial, ¿no? Ahí van a repasar, ¿no? En este momento es más práctico esto. Para mano les voy a dictar uno. Tenemos que hacerlo práctico, pero ahí está la forma en que tienen que medir, ¿no? Lo que hace es aplastar, cuando insuflemos, cerramos una arteria y luego vamos a abrir vamos a escuchar. Primero no vamos a escuchar nada porque se está cerrando, y cuando empecemos a abrir el manguito, se va a ir abriendo la arteria porque va a disminuir el brazalete, la presión, y ahí vamos a escuchar ruidos. Simplemente la presión arterial es escuchar ruidos nada más, ¿no? Ruidos de Korokov se llaman, ruidos de Korokov. Y ahí vamos a detectar mediante los ruidos, que simplemente son los latidos del corazón, la presión máxima y la presión mínima, la presión diastólica y la presión sistólica, ¿no? Simplemente el grado de presión mayor en la presión sistólica y el grado de presión menor en la presión diastólica, que sería la última presión menor. Por último, estas 3 diapositivas del pulso arterial. ¿Qué es el pulso? Simplemente es la expresión de la presión a nivel de una arteria, ¿no? La regularidad se denomina ritmo de pulso cuando hay una regularidad o una irregularidad de las pulsaciones. En el adulto, ¿cuánto debería ser la pulsación? Entre 72 y 78 pulsaciones por minuto. En el infante, 110 a 150 pulsaciones por minuto. Simplemente es la expresión de la presión arterial, de los latidos del corazón. Mayor presión, mayor pulsación también. Menor presión, menor pulsación. ¿Por qué el infante tiene mayor pulsación? Porque sus latidos del corazón son mayor cantidad. Un recién nacido puede tener entre 110 y 150 latidos por minuto, ¿no? Y sus pulsaciones también van a ser 110 a 150 pulsaciones por minuto. Nosotros tenemos de 72 a 78 latidos por minuto, de 70 a 80 latidos, eso se llama frecuencia cardíaca. Y la pulsación también va a ser así, ¿no?
¿Qué es el fundamento científico de un pulso? Simplemente es la contracción del corazón, del ventrículo izquierdo. Cada vez que hay contracción hay pulso. Cada vez que hay latido hay pulso. ¿No? Entonces, la velocidad del pulso depende de la frecuencia cardíaca. Mayor velocidad, mayor frecuencia cardíaca. En la edad, ya les he dicho, empieza el pulso, hay más latidos en un niño que en un adulto. No lo confundan con la presión. La presión es menor en un niño, mayor en un adulto, pero la frecuencia, el latido del corazón es el que da el pulso, ¿no? De acuerdo al sexo, el pulso se vuelve más lento a partir de la pubertad. En el hombre más que en la mujer, ¿no? La fiebre aumenta el pulso, ¿sí? Por si acaso. El ejercicio físico aumenta también el pulso. Los medicamentos aumentan, otros el pulso y otros disminuyen. Las hemorragias aumentan el pulso. ¿Por qué? Ya les he dicho al principio. Al principio, el corazón sabe que ya no tiene sangre que bombear y empieza a latir más. Si aumenta a latir más, aumenta el pulso. Ya el pulso es la expresión del corazón nada más. Los estados emocionales como el miedo, la ansiedad, el dolor pueden aumentar el pulso también, ¿no? ¿Cuántos tipos de pulso hay? Pulso temporal, por ejemplo, ¿no? Se palpa sobre el hueso temporal en la región externa, cerca de por detrás de lo que va la ceja hasta el cuero cabelludo, acá a este nivel. Pulso carotidio está en la parte lateral del cuello, entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo, por delante del músculo esternocleidomastoideo. Es lo que generalmente, para ver si estás tú, o escuchas su corazón, o colocas tus deditos ahí para ver si hay pulso, que es lo mismo, ¿no? Para ver si hay latidos o pulsaciones. Pulso braquial, a nivel de la cara interna del músculo bíceps, eso se palpa el pulso braquial, sobre todo para medir la presión arterial. Ahí vas a colocar tú el tensiómetro. Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Entonces, no solo también tenemos el pulso radial a nivel de lo que es la cara interna de la muñeca, el pulso femoral, que es a nivel de la arteria femoral, localizado acá, en el ligamento inguinal, el pulso popitleo, localizado en la arteria popitlea, por detrás de la rodilla, acá. El pulso tibial posterior, que simplemente se coloca a nivel de la tibia, o el pulso pedio, o en la parte dorsal del pie, ¿no? Ahí esos niveles se puede calcular. Lo que generalmente se utiliza es el pulso carotidio, el temporal y lo que es el pulso braquial, cualquiera de esos tres. Recomendaciones para valorar el pulso: manos limpias, secas y en lo posible tibias para no producir malestar en el paciente, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta que se puede controlar al paciente una vez que esté de 10 a 15 minutos, noten que haya estado no exaltado en condiciones basales, ¿no? Verificar si algún medicamento está tomando que altere el corazón, la frecuencia cardíaca. Esos medicamentos que alteran la presión pueden alterar también el pulso, ¿no? Evitar el dedo pulgar, ¿no? Porque el dedo pulgar tiene su propio pulso, porque tiene una arteria grande en comparación a los otros dedos, entonces puede generar una alteración. Entonces, con los tres deditos, anular, índice y medio, ¿no? No colocar el pulso en sitios donde hay heridas. Esto también lo vamos a ver en lo que es la parte práctica. Pueden leerlo bien. También va a entrar tal vez al parcial, obviamente es teoría, pero en este momento explicarles sin parte práctica es poco pérdida de tiempo, ¿no? Bien, chicos. Características del pulso: tiene frecuencia, número de ondas percibidas por minuto, tiene un ritmo que puede ser regular o irregular, ¿no? Causas de irregularidad puede ser, por ejemplo, fibrilaciones auriculares. Nuestro corazón está latiendo mal. Tiene un volumen, una amplitud, ¿no? Que es la calidad o es la cantidad de
de dilatación que pueda tener el pulso, que a veces es bien palpable o a veces no se nota el pulso, ¿no? Se nota muy leve, elevación, casi ningún tipo de elevación. Entonces, la elasticidad es la capacidad o deformación de la pared arterial en la cuestión del pulso. Todos estos afectan y determinan un tipo de pulso que hay. El pulso se determina de acuerdo igual a la edad. Mayor pulsación, menores. Ahí en esta tablita pueden ver cómo va variando de acuerdo a la edad, hasta llegar al adulto que es de 70 a 80, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Sí que nos hemos pasado un poquito, pero es un tema muy interesante lo de la presión y lo del pulso, sobre todo la presión arterial, porque les va a servir para el año, porque hay un tema que en tercer año se llama como hipertensión, y ya que tienen que tener conocimientos básicos de lo que es la presión arterial. Voy a dejar de compartir en este momento y de grabar, y si tuvieran alguna